Vamos a empezar con temas de seguridad. El día de ayer se reporta finalmente que la inseguridad ha llegado a tal grado que por lo menos en Guanajuato se vive ya crisis. Este estado, que muchos años fue pues tal cual un paraíso, muchos años este estado era de los que mejor nivel de vida podías llevar si vivías en él y se ha vuelto pues tal cual, un giro de 180 grados con este gobierno de Diego Sinue, aunque hay que destacar, Guanajuato lleva años siendo panista, finalmente hay una crisis importante en este estado. Y ha llegado a tal grado que creo que esto es lo que hay que destacar. Y así pasa cuando hay tal descontento, tal descontrol de parte de la autoridad, una gran responsabilidad de Diego Sinue. ¿Y por qué es responsable de este tema de seguridad? Bueno, primero ya se ha dicho, hay un fiscal, el fiscal de Guanajuato, lleva más de 10 años en su cargo. No ha dado resultados y sigue ahí. Aunado a esto, la postura que ha tenido Sinue de no abrirle la puerta a la Guardia Nacional. Es decir, que solamente con su policía estatal ha hecho frente a la delincuencia organizada, cosa que sabemos no se puede. Pues a tal grado llegó esto que el día de ayer ejecutaron a un familiar del gobernador panista. Vamos a ver. Asesinan a primo del gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez. A través de un comunicado, el gobernador de Guanajuato confirmó la muerte de su primo y pidió llevar a los responsables ante la justicia. El miércoles pasado fue asesinado a balazos un primo del gobernador del estado, Diego Sinue Vallejo. A través del comunicado se confirmó la muerte. De acuerdo con reportes preliminares, Gustavo Andrés Cordero Vallejo era ganadero y era primo hermano del gobernador Sinue. Fue asesinado sobre el Boulevard Miguel Hidalgo, entre San Jaime, la calle Florida, en la colonia en la ciudad León, Guanajuato. La víctima fue atacada a balazos a 40 metros de una de las cámaras del C4 de la seguridad pública del municipio de León. La víctima de 36 años, con más de 15 años en el negocio ganadero, desde muy joven aprendió el oficio y dedicó su vida a ello. ¿Qué es lo que se sabe? Que minutos antes de las 5 de la tarde del miércoles pasado, Gustavo conducía su camioneta Dodge Ram, la cual trasladaba un remolque donde cargaba 3 toros. Había salido de su rancho Hacienda Arriba. Él viajaba junto a su esposa y sus hijos en dirección al Malecón del Río. Se sabe que Gustavo era seguido desde la colonia Castillos. La cámara del C4 captó un automóvil Atos color blanco con vidrio polarizado que seguía la camioneta. Al llegar a la calle Talabarteros comenzaron a pasarse las luces rojas del semáforo al perder la camioneta entre los vehículos. Al llegar al Boulevard Guanajuato, Gustavo detuvo la marcha debido a la luz roja del semáforo, donde a 40 metros estaba esta cámara. Mientras estaba en verde, un hombre se acercó a la ventanilla del conductor de la RAM, momento que accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones. Gustavo bajó de la camioneta para evitar que los disparos hicieran blanco a su familia, pero cayó malherido. Al parecer, bajó para proteger a su familia. Afortunadamente, su esposa e hijos resultaron ilesos. Pues así, un terrible crimen ahí en Guanajuato. Finalmente, cuando hay un desgobierno a tal grado que ya ni siquiera se respeta a la autoridad, al gobernador actual, y hacen este tipo de sucesos, pues bueno, terminan, imagínense lo impactante de esta escena, que te agarren a tiros frente a tus hijos y a tu esposa y que tengas que bajarte del vehículo para que no los alcancen a ellos. Ha de haber sido una escena de verdad escalofriante, pues finalmente, reitero, para nada da gusto un hecho de violencia de este estilo, pero
pues es parte de cuando un gobierno no se quiere hacer acompañar de las autoridades federales, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa, y finalmente pues Guanajuato vive un desgobierno y esto pues le tocó vivirlo en carne propia al gobernador, cosa que no vemos muy seguido, pero bueno, ahí está parte de los resultados de su mal gobierno. Y hablando de temas de violencia, hace una semana, más o menos, semana y media por ahí, les hice mención de un secuestro que se dio en el estado de Zacatecas. No sé si lo recuerdan, que fue al primo de Ricardo Monreal, esta persona que estaba echándose unas copas en el primer partido de la final del fútbol mexicano de Tigres contra Guadalajara, hace ya como 10 días más o menos. Y fue levantado al salir de este restaurante. Habían secuestrado al primo de Los Monreal, allá en Zacatecas, del gobernador y también del coordinador de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo. Finalmente, el día de ayer, esto es una buena noticia, lo sueltan después de 2 semanas de estar secuestrado, de hacer una escena de verdad escalofriante, estar más de 10 días bajo, pues sí, bajo, capturado bajo estos pillos. Finalmente el día de ayer regresa. El primo de Ricardo Monreal regresa a salvo tras haber sido secuestrado en Fresnillo, Zacatecas, después de 11 días en cautiverio. Finalmente ha sido liberado Pedro Ávila Rodríguez, primo de los prominentes políticos David y Ricardo Monreal en Zacatecas, junto a sus 2 empleados de Grupo Modelo, quienes también fueron secuestrados el día 20. Rodríguez fue encontrado en una carretera municipal de Fresnillo, según información difundida por la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas. La liberación del primo de Monreal, que fue dejado en libertad junto con empleados de la cervecería Modelo, quienes fueron secuestrados, fue resultado de diversas acciones operativas desarrollados a lo largo de la semana en el municipio de Fresnillo y ante la presión ejercida por las fuerzas de seguridad durante la noche del miércoles pasado. Pues ahí está. Otro situación de seguridad, ahí está el primo de Ricardo y bueno, ahí sí, enhorabuena que haya logrado salir con vida y pues sí, lo decíamos aquí, imagínense la terapia que va a tener que llevar este hombre después de estar 11 días con sus captores. Esperemos que de verdad estos gobiernos que no dejan entrar el apoyo de las autoridades federales, pues entiendan que es la vía en la cual finalmente podemos evitar estas situaciones.